Buenos días, buenas tardes ya en Bogotá, Distrito Capital, a los 8 días del mes de septiembre de 2017. Siendo las 12 del día, fecha y hora señaladas en auto de 8 de junio de 2017, la suscrita juez en asocio con su secretaria ad hoc se constituye en audiencia pública con el objeto de recibir el testimonio de la señora Olga Cecilia Hernández. Al efecto, concederé el uso de la palabra a los apoderados que se encuentran presentes para que se presenten. Apoderado de quien solicitó la prueba es el primero que tendrá el uso de la palabra. Gracias, señoría. Ramiro Bejarano Guzmán, apoderado de Eternit, de las 3 empresas Eternit. Mis datos y domicilio están obrando en el expediente. Apoderada Bricolza. Cordial saludo al despacho y a los demás asistentes. Carol Gisette Hilarión Espitia, apoderada Bricolza SAS. Mis datos ya reposan dentro del plenario. Apoderada Personería Bogotá. Buenas tardes, señora juez. Extiendo el saludo a los demás asistentes a esta audiencia pública. Mi nombre es Sabrina Esperanza Cunningham Benítez, ya con mis datos que reposan dentro de la actuación. Representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Buenas tardes ya a la señora juez, a los apoderados que se encuentran presentes en esta audiencia, a los demás asistentes a la misma, a la señora secretaria del despacho. Mi nombre es Carlos Andrés Zambrano San Juan, me identifico con cédula de ciudadanía número 7.709.418 de la ciudad de Neiva y actúo en calidad de agente del Ministerio Público en mi condición de Procurador 88 Judicial 1 Administrativo de la ciudad de Bogotá, asignado a este despacho. Muchas gracias. Muchas gracias. Como se dijo previamente, el objeto de esta diligencia es recepcionar el testimonio de la señora Olga Cecilia Hernández, quien previamente entregó a este despacho su documento de identidad y se observa que se identifica con el número 63-483-553. Al respecto, advertirle a la testigo sobre su deber de manifestar bajo la gravedad de juramento lo que conozca y le conste sobre los hechos que se le pregunten. Asimismo, debo poner en su conocimiento que de faltar a este deber podrá incurrir en responsabilidad penal por falso testimonio, el cual se encuentra regulado en el artículo 442 del Código Penal, el cual dispone falso testimonio en el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. A continuación pregunto a la señora Olga Cecilia Hernández Araque. ¿Comprende usted lo que le acabo de manifestar? Sí, señora. Entonces, por favor, póngase de pie, vamos a tomar el juramento de rigor. Y cuando responda, por favor, se acerca al micrófono para que quede constancia de lo que usted responda. Señora Olga Cecilia Hernández Araque, ¿jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad de lo que conozca o le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento? Sí, señora. Siéntese, por favor. Debo ponerle en conocimiento, señora Olga Cecilia Hernández, que usted fue citada por Eternit para efectos de esta acción popular promovida en el proceso 2005-02488, promovida por Juan José Lalinde Suárez contra el Ministerio de la Protección Social y otros. En ese contexto, en primer lugar, le quiero pedir por favor que se identifique debidamente, nos manifieste su edad, dónde nació, su domicilio, su teléfono de contacto, su profesión, la ocupación, los estudios que ha realizado y todo lo que pueda considerar al respecto. Tiene el uso de la palabra. Mi nombre es Olga Cecilia Hernández, 43 años de edad, nacida en Bucaramanga. En este momento ejerzo el cargo de Directora Nacional de Prevención de ARL Seguros Bolívar. Soy ingeniera industrial, especialista en salud ocupacional. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el área de la salud ocupacional? 20 años. Por favor, háganos una breve relación de los lugares en los que usted ha trabajado en esta área, por favor. Solamente en Seguros Bolívar. Bueno, en ese orden, voy a dar el uso de la palabra al apoderado de la parte que solicitó la prueba, no sin antes darle la posibilidad al apoderado que acaba de llegar para que se presente y ahí sí iniciar. Señora juez, buenas tardes. Demás asistentes.
Mi nombre es Diego Escobar, identificado con cédula de ciudadanía 80-407-788 Bogotá, tarjeta profesional 69155, lugar de notificaciones carrera 149933, piso 11, correo electrónico de escobarp@mitrabajo.gov.co. Represento y apodero la Ministerio de Trabajo. Gracias. Gracias. Entonces se da constancia que el apoderado del Ministerio de Trabajo está en esta audiencia. A partir de este momento, apoderado que solicitó la prueba tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Previamente señalo, informo al despacho que el testigo que estaba a las 10 de la mañana, según fue informado, se encuentra fuera del país. Y que espero pues se excuse, por esa razón yo tampoco concurrí. Bien, doctor Hernández, usted ha dicho que lleva 20 años trabajando con la administradora de riesgos laborales ARL de Seguros Bolívar. ¿Cuáles son las funciones en general de una administradora de riesgos laborales? Bueno, las funciones de una administradora, de acuerdo a la ley que nos rige, es asesorar a nuestras empresas afiliadas en la prevención y promoción de riesgos laborales, capacitar en todo lo correspondiente al plan básico, comité paritario de salud ocupacional, brigadas de emergencia, estilos de vida saludable y apoyarlos en la identificación de los riesgos. Cuando usted dice que asesoran, que apoyan a esas empresas, ¿eso cómo se hace? ¿Desde la oficina de ustedes, de la ARL, o ustedes van a los sitios de esas entidades, o ambas cosas? ¿O cómo ocurre esa asesoría, apoyo, presencia? La asesoría se hace desde varios frentes. Uno es a través de capacitaciones formales, masivas, donde tenemos un número de capacitaciones establecidas en las diferentes ciudades de cobertura para que los clientes asistan a sus formaciones. Tenemos también la participación en las empresas directamente, donde nuestros asesores de gestión del riesgo apoyan en la identificación, en la capacitación y ya en la orientación de los planes de trabajo con los clientes. Pero perdóname, le pregunto, pero cuando usted dice que lo hacen en las empresas, ¿van técnicos o qué tipo de personal va a las empresas y con qué fin? Los personales que están vinculados con ARL Bolívar son personas profesionales en salud ocupacional, todas con licencia, y ellos son los que van a las empresas a hacer las asesorías. Y esa asesoría que hacen en el sitio de las empresas implica revisar si se están siguiendo manuales específicos o si se deben adoptar unos manuales específicos en cada caso. Sí, efectivamente la asesoría que hacemos, pues primero es en cumplimiento a la ley, que validamos que estén cumpliendo hoy en día la resolución 1111 de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, la cual debemos validar en su cumplimiento. Los empleadores tenían un plazo agosto 30 de cumplirla, entonces eso es una de las gestiones fuertes que hacemos. En el caso de que no, pues los asesoramos para que lleguen a ese cumplimiento y efectivamente hacemos validaciones en campo, inspecciones en los riesgos de las empresas para de esta forma poder identificar y ayudar en la corrección o en la orientación de la corrección de los riesgos. En ejercicio del desarrollo de esas funciones a las que usted ha hecho referencia, díganle al despacho, si sabe bien porque le consta o lo ha oído decir, ¿qué relaciones ha tenido la ARL y usted personalmente como funcionaria de la misma con las empresas Eternit? ¿Con cuáles específicamente? He tenido contacto con las tres Eternit Colombiana, Cali y Pacífico y Barranquilla, en la verificación del cumplimiento de sus estándares en riesgos a través de la asesora de gestión del riesgo asignada y en validación también de lo que nos compete en el reglamento del crisotilo, que es la resolución 007. ¿Podría explicarle usted al despacho qué asesoría le han prestado a esas tres empresas? ¿En dónde la han prestado?
¿Y en qué han consistido esa asesoría? Bueno, las asesorías las prestamos directamente en las empresas. Las asesorías han constado de muchos frentes, desde lo del plan básico, que es capacitación al COPAS, a sus trabajadores, en brigadas de emergencia, y ya en lo concerniente pues a riesgos específicos como son el riesgo mecánico, el químico, ya en temas de ergonomía también. Hemos estado capacitándolos, y ya en el tema específicamente del uso del crisotilo en las validaciones y en las inspecciones para su cumplimiento. ¿Podría usted decirle al despacho cuánto lleva la ARL prestando esa asesoría a la Eternit? ¿Desde cuándo? El dato exacto, Eternit está afiliada con Bolívar hace más o menos 12 años. Y en relación con el cumplimiento o la asesoría que ustedes le han presentado para lo relacionado con la aplicación de la resolución número 007, explíquele al despacho en qué ha consistido la asesoría, resolución 007 del Ministerio de Trabajo. Explíquele por favor al despacho en qué ha consistido eso. Esa resolución tiene un artículo que obliga a las ADLs administradoras a hacer la validación del cumplimiento de ese reglamento en las empresas. Entonces, lo que se ha hecho es un checklist, una verificación de todos los ítems del reglamento, y se han hecho las validaciones en campo en cada una de las Eternit para validar su cumplimiento. En relación con el uso del crisotilo, al que usted ha hecho referencia y relacionado con la resolución 007, ¿qué le consta a usted sobre el uso del crisotilo por parte de las Eternit? Que es su materia prima, tienen un espacio donde lo almacenan y lo custodian como lo establece el reglamento. De acuerdo con su conocimiento, el uso del crisotilo por parte de las empresas Eternit es seguro, inseguro. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, el uso que hemos podido validar a través de las inspecciones es un uso seguro. Entra el proceso en forma encerrada y no tiene contacto con los trabajadores en su desarrollo. La materia prima, ya cuando se mezcla, pierde su capacidad de, digamos que de esparción en el ambiente, y ya cuando empieza la manipulación a través de los trabajadores ya se encuentra encapsulada. Los aproximados 12 años que la ARL presta asesoría a Eternit para el cumplimiento de la resolución 007, ¿han sido todos esos 12 años en relación con el uso del crisotilo? Esta resolución, si no mal recuerdo, no lleva toda esa vigencia, lleva solamente una vigencia menor a los 12 años, porque el Ministerio la expidió hacia el 2007, creo, 2000, no sé exactamente el año, no son los 12 años exactamente. Es decir, que a partir de la expedición es que empezamos a hacer estas validaciones nosotros. Pero antes de la expedición de la resolución 007, ¿la ARL le prestaba alguna asesoría o asistencia a las Eternit? Sí, señor. Efectivamente, la asesoría siempre ha estado enmarcada en el control de los riesgos laborales. Y antes de que se expidiera la resolución 007, ¿la asesoría tenía que ver también con el uso seguro del crisotilo? En términos generales, con muchos temas, y dentro de esos estaría el tema del crisotilo. ¿Estaría o estaba? No estoy segura en el plan de trabajo que hemos desarrollado de ese tiempo para atrás con Eternit si estuvo enmarcado el tema del crisotilo. Sé que el tema químico sí, pero específicamente el crisotilo no lo recuerdo en este momento.
¿La ARL lleva estadísticas de enfermedades laborales calificadas? Sí, señor. ¿Desde cuándo en el caso de Ternit? Desde la afiliación, desde su afiliación con nosotros. O sea, los mismos 12 años a los que usted ha hecho referencia. Sí. Sí, señor. ¿Usted podría informarle al despacho lo que recuerde acerca de si en esas estadísticas se encuentran registros de enfermedades que se hayan presentado derivadas o asociadas al uso del crisotilo? Sí, recuerdo que hay una enfermedad diagnosticada por esa patología. ¿Podría ser más explícita de qué se trata la enfermedad, quién fue el enfermo, cuál es la teleología de esa enfermedad, qué terapia se dio, todo lo que esté a su alcance y en su memoria? No, en este momento no tengo el detalle del alcance del tratamiento, de la persona que me está referenciando. Tenemos las estadísticas y podríamos suministrar como el balance de ellas, si lo consideran pertinente. ¿Y las tiene aquí en su poder? No en este momento. ¿Pero qué específicamente? Yo entiendo su respuesta en el sentido de decir que no lo recuerda ahora, pero específicamente se trata de un asunto, varios, recurrentes, muchísimos o cuántos. No, de la estadística de Ternit solo tenemos un caso referente al mesotelioma, pero no tengo exactamente cuándo fue, ni la persona, ni si fue antes o después, ¿sí? Dentro de la estadística es uno solo. Cuando usted dice si fue antes o después, ¿a qué momento se está refiriendo? De la expedición del reglamento. ¿De cuál reglamento? Del crisotilo. No, le pregunto, le cambio la pregunta entonces. ¿Antes o después de un reglamento expedido cuándo y por quién? Antes del reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo, resolución 007. ¿Tiene usted conocimiento si esa persona murió o está viva? En fin, ¿usted le hace seguimiento a eso? Sí, efectivamente no es de mi competencia, es de la competencia del área de medicina preventiva y no soy del área de medicina, soy del área técnica de prevención. Pero eso significa entonces que usted no sabe qué pasó con esa persona. En este momento no. Y la ARL, si usted lo recuerda, ¿cómo se explica que se haya presentado ese caso al que usted hace referencia? Si por el otro lado usted nos dice que se seguían todas las instrucciones del reglamento o resolución 007. Pues la verdad, la exposición a una enfermedad laboral corresponde aproximadamente unos 20 años de exposición. No es una enfermedad que se adquiera en 1 o en 2 años o en corto tiempo, ¿no? Es una exposición de muy largo tiempo. Entonces, puede estar la explicación allí. Por lo pronto no hay más preguntas, señoría. Gracias. Señora Olga Cecilia, usted dice que asisten a Eternit a efectos de validar el cumplimiento de el reglamento previsto en la resolución 007. Por favor, indíquele a este despacho con qué frecuencia asisten a las instalaciones, cómo está dispuesto esta visita y todo lo que considere al respecto, por favor, en cada una de las sedes. Bueno, las visitas se hacen
en dos sentidos. Uno, con los asesores de gestión del riesgo, que son los que están mensualmente visitando las plantas, no solamente para el tema del crisotilo, sino para todo el tema correspondiente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y semestralmente, como lo indica el reglamento, hacemos la validación del reglamento. Por favor, exprésele al despacho o amplíele al despacho en qué consiste esta validación, qué es lo que ustedes verifican de manera específica. Lo que se valida, como ya lo he dicho, es todo el cumplimiento del reglamento, todos sus artículos, es decir, desde las instalaciones locativas, los elementos de protección personal que le entregan a los trabajadores, las mediciones higiénicas que se aplican al ambiente para validar el control del TLB, el tema del consumo de alimentos en las zonas de trabajo, el tema de la lavandería. Todos esos detalles son los que validamos. Por favor, manifiéstele a este despacho cuál es el procedimiento que ustedes siguen cuando observan que alguno de estos procedimientos, alguna de estos reglamentos que se deben seguir no se están cumpliendo. No quiero decir que Eternit no lo haga, sino en general, ¿cuál es el procedimiento que sigue la ARL? En general, cuando una empresa afiliada no cumple cualquier disposición en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que hacemos es hacer levantamientos de actas con compromisos de acciones correctivas en fechas estipuladas y validar que esos cumplimientos se den. Si definitivamente no se da, pues se deja ya establecido el no cumplimiento ante nuestros registros. Pero específicamente, ¿ustedes no toman alguna directriz, alguna sanción o algo así? Por favor, especifique. Nosotros como ARL no podemos sancionar, los que sancionan son el Ministerio de Trabajo. Bueno, usted dice que ustedes efectúan campañas educativas, preventivas. Por favor, amplíele al despacho de qué constan estas campañas, cómo se hacen y quiénes las hacen. Bueno, las campañas están enfocadas en los diferentes riesgos a los cuales están expuestos nuestros trabajadores afiliados. Un ejemplo de una campaña puede ser el tema de seguridad vial, donde hacemos afiches, álbumes que le llegan a los trabajadores, a sus familias, con el mensaje de la prevención de la norma que deben cumplir. Y frente al caso del crisotilo, ¿recuerda usted alguna campaña o algún manejo que se le está dando para efectos de tomar medidas preventivas y educativas? Por favor, manifiéstela al despacho. Específicamente al crisotilo no, como campaña, pero sí como capacitaciones formales. Como campaña lo asociamos a estilos de vida saludable en el tema del no uso del cigarrillo. Bueno, señora Olga Cecilia, usted dijo que la ARL tiene como función asesorar a Eternit en todo el manejo químico y físico de los productos que manejan y de los materiales que manejan. Por favor, informe al despacho si usted tiene conocimiento, si Eternit ha pedido asesoría por parte de la ARL, aparte del crisotilo, de algún componente relacionado con asbesto diferente al crisotilo. Si tiene conocimiento, por favor, infórmelo. No tengo conocimiento diferente al crisotilo. Gracias. A continuación, concedo el uso de la palabra a la apoderada Bricolza. Señora Olga Cecilia, sírvase manifestarle al despacho si la ARL Bolívar asesora o es administradora de otra empresa que maneje el asbesto crisotilo. No tenemos otra afiliada correspondiente a esta fibra. Por su experticia, sírvase manifestarle al despacho qué riesgo, qué nivel se le daría a una persona que está expuesta o que trabaja con el crisotilo. ¿Nivel referente a la clasificación de riesgo? A la clasificación de riesgo, sí, señora. Perdón, ¿por el decreto 1607 o por la matriz de peligros? Como es usted experta, ¿nos podría dilucidar los dos, por favor? Frente al decreto 1607 es por la actividad económica de la empresa
y si es por la matriz de peligros ya es la identificación propia del riesgo en la empresa. ¿Conoce usted la matriz de riesgo de las empresas en las cuales ARL Bolívar es aseguradora? Para el caso del manejo de la fibra de crisotilo. Claro que sí, sí conozco las matrices de peligros. ¿Nos puede explicar qué contiene esa matriz referente a la exposición de la persona frente a la fibra de crisotilo? Bueno, la matriz de peligro es un documento donde se identifica por proceso y por actividad la exposición de los trabajadores a los diferentes riesgos. En este caso particular, a la fibra crisotilo está identificado en el componente químico, exposición a fibras, viene un número de expuestos de acuerdo a las áreas, viene el tiempo de exposición a la cual están trabajando estas personas y luego viene una valoración que es de acuerdo a una metodología donde se dice el grado de riesgo. Entonces, de acuerdo a esa valoración ya queda un resultado final. En este caso, el resultado está clasificado de acuerdo a unos controles previos que existen. Si hay controles en la fuente, en el medio, en el trabajador, eso hace que el riesgo disminuya o aumente. ¿ARL Bolívar asesoró a la Ceternit en la creación de esta matriz de riesgo? No, eso es una función netamente del empleador. Y finalmente, a manera general, cuando hay una enfermedad laboral detectada, ¿cuál es el trámite o cuál es la asesoría o cuál es el procedimiento que debe seguir la ARL cuando se identifica que existe una enfermedad laboral? El proceso de calificación de enfermedad empieza por la EPS. La EPS es la que determina si debe entrar a calificación de origen por parte de la ARL. Cuando ya nos radican a nosotros esa calificación, nuestro grupo de medicina del trabajo califica de acuerdo a un análisis de puesto de trabajo, es decir, vamos al sitio, validamos que las condiciones sí se dieron para hacer o para que se generara la enfermedad y ya ellos dan el origen de la enfermedad. Una vez calificada la enfermedad, ¿cuál es el procedimiento que se sigue con esa persona? Atenderla desde el punto de vista médico para su rehabilitación y reincorporación a laboral. Como lo manifestó usted en su relato, dice que conoció de un solo caso referente a la Ceternit. ¿Cuál fue el tratamiento o qué pasó con la actividad que tenía que hacer la ARL en el momento que conoció de esta persona? No tengo esa información, como le decía el doctor, no tengo el detalle de medicina laboral en este momento. Finalmente, a modo de conclusión, desde su experticia, ¿es posible concluir que existe el uso seguro del asbesto crisotilo? En mi concepto sí existe un tratamiento seguro del crisotilo en Eternit. No más preguntas. Señora Olga Cecilia, por favor amplíele al despacho porque en su concepto existe un uso seguro, como me lo manifestó usted en Eternit. Por favor, amplíe esa respuesta. Porque las validaciones que hemos hecho a partir del reglamento 07 nos han permitido validar que en la mayoría, si no por decir todos, faltan, digamos que unos ítems que no tengo presente en este momento, del cumplimiento del reglamento en su totalidad, ¿sí? En Eternit el procedimiento desde el almacenamiento como tal de la materia prima, que es donde puede ser el punto más crítico de exposición, está totalmente controlado desde sus inspecciones, desde sus controles en el medio, como es tener el área limpia, que no exista la exposición de la fibra, como tener una zona abierta, que es lo que exige la norma.
facilita que allí no exista la exposición. De hecho, las mediciones ambientales a las cuales hemos podido tener acceso para validar el límite de exposición no marca una exposición en ninguna de las zonas, ni en la zona donde está la materia prima como tal, ni antes de que ingresen a los sitios de producción. Cuando usted dice que faltan algunos ítems que si bien no recuerda, quisiera preguntarle al respecto y manifieste si conoce más o menos qué tipo de ítems relacionados con qué, con los aspectos físicos, químicos, con instalaciones. Por favor, amplíelos. No, es más relacionado con los ítems ya de formación del trabajador, no de formación porque se da, sino más que el trabajador interiorice que es muy importante el uso de ciertas medidas de prevención, ¿no? Entonces, de pronto sí, en las inspecciones lo que se veía es que todos funcionan adecuadamente, solamente por allí uno no tenía el elemento completamente implementado, ¿sí? Bueno, ahora tiene uso de la palabra el apoderado del Ministerio de Trabajo. Sírvase manifestarle al despacho si conoce o le consta que la ARL para la cual trabaja haya participado o haya compartido algún escenario con el Ministerio del Trabajo a propósito del manejo de la sustancia que se ha mencionado acá en escenarios de capacitación o de investigación. Sí participé en la comisión de asbesto con el Ministerio de Trabajo. ¿Nos puede, por favor, ilustrar de la actividad que se desarrolló allá? La comisión de asbesto es un espacio donde se construye frente a la validación, por ejemplo, de normas de cumplimiento, donde se establecen qué acciones vamos a hacer de campañas para fortalecer que la divulgación de este componente o del uso seguro del crisotilo. También hablamos de temas frente a cómo se debería masificar un poco más esta información, no solamente para la población formal, como es en el caso de las empresas afiliadas al sistema, sino en la informal, que es donde también ha existido una exposición alta y que no tenemos datos pues estadísticos de ese impacto que tiene la fibra en ellos. Básicamente hemos trabajado como en esos puntos. También se está trabajando sobre el reglamento del sílice, que es otro de los componentes que también se van a empezar a abordar desde el punto de vista de la población, del estado de salud de la población. Sírvase manifestarle al despacho cómo se revierte o se hace presente lo que se discute en esa comisión directamente en las empresas, por ejemplo, la que usted asesora, que es Eternit. En la mesa de la comisión también están sentados funcionarios de Eternit, su sindicato, entonces ellos llevan toda la información que se trabaja en la mesa al interior de la empresa. O sea que de su conocimiento, punto de vista, líderes sindicales han estado relacionados con aspectos que se han discutido en esa comisión. Sí, señor, no solamente sindicatos de Eternit, sino sindicatos de otras empresas. Sírvase de manifestarle al despacho si le consta o conoce que haya existido visitas de la inspección de trabajo en donde de alguna forma la ARL haya tenido que comunicar algún resultado o hacer presencia o ser requerida para efectos de inspección, vigilancia y control por cuenta de las áreas donde en la empresa se maneja esta sustancia. No he tenido conocimiento ni he sido requerida. Es todo, señora juez. Señora Olga Cecilia, dijo usted que participaba en la comisión de asbesto. Por favor, manifieste en el despacho si usted conoce quiénes la conforman
Y cada cuánto se hacen las reuniones por parte de esta comisión. Por favor, expréselo. Bueno, si mi memoria no me falla, tiene que haber un representante de ARL. De hecho, no hay uno, sino varios, porque varias ARLs tenemos empresas con esta situación. También participa el ministerio, su delegado, el Ministerio de Salud también participa con su delegado, está la parte de trabajadores con sus sindicatos y la parte de empresas. Nos reunimos la periodicidad es cada 2 meses. Y en el desarrollo de estas reuniones, por favor, indíquele al despacho si conoce usted quién formula la problemática y cómo se plantean posibles soluciones. La problemática siempre la lidera el ministerio, el representante del ministerio es el que lleva la agenda y los temas que se van a tratar durante el día de la comisión y durante el año respectivo de la comisión. ¿Conoce usted con fundamento en qué el ministerio planea esa agenda? No sé, informes, solicitudes que se hacen, ¿tiene conocimiento al respecto? Perdón, no entendí. ¿Conoce usted con fundamento en qué el ministerio formula la agenda que va a tratar la comisión de asbesto? No, no tengo conocimiento. Bueno, ustedes como ARL, y si ustedes que se reúnen concurren más bien diferentes ARL, manifiesten al despacho si ustedes han conformado algún grupo de trabajo o algunas reuniones se han celebrado a efectos de tratar cualquier problemática de asbesto. Si es afirmativo, por favor, amplíele al despacho qué tipo de problemáticas han trabajado. ¿Con otras administradoras? No, no nos hemos reunido. Bueno, concedería el uso de la palabra a la representante de la Contraloría de Bogotá. Perdón, Personería de Bogotá. No tengo preguntas, señora juez. Representante del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Unas preguntas muy puntuales sobre unos aspectos que me quedan algunas dudas o vacíos. Usted manifestó que conoció de un caso. No tiene más detalles, no recuerda más detalles, pero que conoció un caso. Además de ese caso que usted supo, o que tiene conocimiento que sucedió, ¿tuvo conocimiento de que en alguna oportunidad anterior, incluso a su vinculación, se hubieran presentado casos o problemas de salud relacionados con la exposición al asbesto? No, señor. No, señor. También nos comentaba de que usted conoce la matriz de riesgos de las empresas de Eternit. Frente a ello, quisiera preguntarle, dentro de esa matriz de riesgos, ¿cuáles son los niveles de riesgos que están catalogados y cuáles las actividades que conllevan a esa catalogación del riesgo de esas actividades? Teniendo en cuenta que el micrófono se dañó, testigo, ¿usted recuerda la pregunta que le acabaron de formular? Por favor, responda. No tengo realmente todo el concepto de cuál es el detalle que me preguntas, entonces no me atrevería a contestar exactamente áreas, el estado en que quedó clasificada el riesgo de la matriz. Son matrices muy extensas, ¿no? O sea, estamos hablando de mucha información allí. Entonces, particularmente frente a la exposición directa al asbesto, ¿qué nivel de riesgo se maneja? Un trabajador que esté expuesto directamente al asbesto, ¿qué nivel de riesgo maneja la matriz? No recuerdo en este momento en qué categoría lo tienen en Eternit, realmente no lo tengo claro, no podría dar un concepto en este momento.
Y tampoco, o nos podría más bien informar si recuerda o tiene conocimiento de qué actividades son las que generan el mayor riesgo. Bueno, en actividades sí, como lo decía, es el tema del almacenamiento, que es donde está la fibra como tal expuesta, y ya cuando entra al proceso, realmente ahí ya se disminuye el riesgo porque está todo el proceso cerrado, o sea, Eternit no tiene un proceso abierto, entonces eso es lo que hace la garantía de que no haya una exposición en toda la planta. Entonces, para mí la zona más crítica es el almacenamiento de la materia prima. Y frente a esa labor de almacenamiento, para usted como funcionaria de la ARL, ¿qué nivel de riesgo es el que se puede predicar de ese lugar? Para mí sería alto, es un riesgo alto. Señora Olga Cecilia, usted también nos manifestaba que hace parte, y me corrige si me equivoco, de la comisión de asbesto. Sí, señor. Ok. Y que en esa comisión de asbesto tienen asiento sindicatos de las empresas donde se trabaja con el producto. Sí. Correcto. ¿Tiene usted conocimiento de si en esas mesas los sindicatos o algún sindicato ha llevado problemáticas de salud para ser debatidas en esa comisión? No, ninguno. Ok. Señora juez, no tengo más preguntas, pero quisiera hacerle una solicitud en representación pues, del Ministerio Público y por tanto de la sociedad y de los intereses que debemos salvaguardar en nuestra función como tal. Y es la siguiente, considero que en razón de la importancia de lo que pueden representar ciertos documentos a los que ha hecho alusión la testigo, le ruego el favor de decretar de oficio, en virtud de lo establecido tanto en el artículo 213 de la Ley 1437 del 2011 como en el artículo 170 de la Ley 1564 del 2012, para que le solicite al testigo o pues a la empresa por conducto de la testigo para que llegue al despacho las estadísticas a las que ha hecho alusión respecto de la labor de vigilancia que se hace en el tema de seguridad laboral en Eternit, en las 3 Eternit, los resultados de las inspecciones que se han llevado a cabo durante el tiempo que han tenido esa vinculación, como la ARL de esas empresas, y los documentos relacionados con el caso que mencionó frente a una persona que eventualmente tuvo una afección de salud. Documentos esos últimos, los del caso, obviamente que no gocen de reserva legal, ¿correcto? Sino que puedan ser de conocimiento de aquí del despacho. Le ruego a su señoría, si a bien lo tiene, decretarlas de oficio para abundar en material probatorio que pueda resultar de interés y esencial para elucidar este asunto. Muchas gracias. Bueno, señora Olga Cecilia, ¿qué quiere usted decir con o clasificar en su concepto el crisotilo como de riesgo alto? Por favor, especifíquele al despacho. Pues es claro que el crisotilo ha sido catalogado como una enfermedad, como una fibra cancerígena, y esto pues hace que su manipulación deba tener un especial cuidado y manejo en la industria. Entonces, pues digamos que esa es como la categoría de criticidad que de entrada le ponen las instituciones que así la han determinado. Señora Olga Cecilia, infórmele al despacho si cuando se presenta alguna irregularidad en el cumplimiento de los reglamentos establecidos, ustedes como ARL informan o ponen conocimiento de alguna autoridad sobre esta circunstancia a fin de que tome medidas. Sí, nosotros debemos reportarle al ministerio cuando los sucesos de no cumplimiento de las empresas se presentan. Señora Olga Cecilia, infórmele al despacho si usted tiene conocimiento de alguna irregularidad que haya informado en relación con el crisotilo a alguna autoridad sobre los manejos que le da Eternit al crisotilo. No, ningún reporte. Bueno, de otra parte, por favor, en efecto usted hizo referencia a algunos documentos con fundamento en las preguntas que hizo el apoderado de Eternit, y usted manifestaba que hacían estudios sobre el crisotilo. ¿Qué otros documentos, qué otros estudios, qué otras actividades realizan ustedes que queden documentados? ¿Nos podría expresar cuáles son?
Bueno, la formación, las capacitaciones que hacemos y básicamente porque nosotros no hacemos la medición como tal, eso es responsabilidad del empleador y así lo están haciendo ellos dentro de la normatividad. Entonces, esos no son documentos que tengamos nosotros como ARL. Pero al dar respuesta al apoderado, usted habló de unos estudios, de unas estadísticas. Por favor, amplíenos específicamente cuáles son. Nosotros, ¿qué tenemos, digamos, y que podríamos suministrar? Entonces, tenemos la estadística de accidentalidad y de enfermedad laboral que hasta el momento tenemos con Eternit. Tenemos las inspecciones que hemos realizado sobre el tema del crisotilo y pues también el tema del cumplimiento del sistema de gestión y seguridad en el salud en el trabajo, que es la resolución 1111, donde se plasma todo el desarrollo que tiene la organización para el control no solamente de este riesgo, sino de todos los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Y en estas estadísticas de accidentalidad, ¿ustedes las especifican o las relacionan según el tipo de accidente, según el tipo de enfermedad? ¿Cómo son estas estadísticas? Esas estadísticas salen por año, ¿sí? Por año de vigencia y pues se determinan el número de accidentes presentados, un número, ¿sí? Y en el caso de la enfermedad, la patología y el número. O sea, ejemplo, síndrome del túnel del carpo, 2 casos y así. Y también me comentaba usted, al hacer estos, ¿realizan estudios? ¿Tienen estudios sobre el uso del crisotilo, específicamente, estadísticamente? No, nosotros no, la empresa como tal, que nosotros tenemos acceso porque hacemos las validaciones de estos resultados, pero no son de nuestra propiedad. Ok. Bueno, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 221, las partes tienen derecho por una sola vez y si lo consideran necesario interrogar nuevamente al testigo con fines de aclaración y refutación. Al efecto, en primer lugar, preguntaré al apoderado de Eternit si quiere hacer uso de este derecho. Sí, señoría. ¿Ya? Adelante. Doctora Olga, usted a las respuestas a la señora jueza que le ha venido haciendo al momento que cada quien le interroga y a la Procuraduría, ha hablado de la validación y las exposiciones y de los reportes de patología. En el caso al que usted recuerda que se presentó, del cual no tiene mucha precisión, ¿es de una exposición reciente o pasada? Es de una exposición pasada. Y es una exposición pasada, si usted pudiera, dijéramos, atribuirlo, ¿es una exposición asociada al crisotilo o asociada al contacto con anfíboles? No tengo el detalle. ¿Tiene conocimiento si esa exposición tenía que ver con la época en la que se fabricaban tuberías por parte de Eternit? No sé exactamente. ¿Usted tiene conocimiento en su labor, ha podido establecer cuánto es el tiempo de cultivo y afloración de una enfermedad como el mesotelioma? ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que la persona tiene el contacto y el momento en el que le surge la dolencia? Sí, digamos que la bibliografía habla más o menos de una exposición de unos 20 años en ese contacto. Atrás. Perdón, no entendí. ¿20 años de contacto? 20 años de atrás para que se manifieste, o sea, 20 años después se manifiesta la enfermedad. Correcto. ¿Y el caso que usted recuerda era caso de mesotelioma? Mesotelioma. Entonces, de acuerdo con lo que usted pudiera estar recordando, se trata de una persona cuya contacto se habría hecho
por lo menos 20 años atrás, del momento en que se presentó. Es que no tengo el año exacto de la calificación de la enfermedad, pero bueno, eso lo podríamos ver allí en la estadística cuando la presentemos, ¿sí? Pero sí es un tiempo atrás. Usted ha hecho mención a la resolución del Ministerio del Trabajo, que según entiendo es pedida en el año 2007, más o menos, es lo que usted ha dicho. Sí, más o menos, puedo mirar el Sí, reglamento. Sí, ella pregunta que si puede Verle el año en que se salió el reglamento, realmente no lo tengo tan presente, ¿sí? Se le autoriza al testigo que verifique la fecha. ¿2011? Ah, 2011. Ajá. 2011. ¿Usted tiene conocimiento, bien porque le consta o lo ha oído decir, cuánto tiempo hace que en Eternit no se utilizan anfíboles? No, no tengo el dato exacto. ¿Tiene el dato o el conocimiento de si en la actualidad se utilizan anfíboles? No, no tengo el dato exacto. No se usan porque nosotros validamos es el crisotilo, no anfíboles. Uh-huh. Y tiene conocimiento, bien porque le consta, lo ha oído decir, que la regulación en aquella época en la que se pudieran estar utilizando anfíboles era igual o diferente al tema del uso del crisotilo. No tengo conocimiento. Uh-huh. Gracias, señoría. Apoderada Bricolza va a ser. Señora Olga, manera de precisar, como usted es representante de la ARL Bolívar ante la Comisión de Asbesto, sírvase manifestar si de pronto dentro de la comisión ha surgido la necesidad de realizar una nueva reglamentación para el uso seguro del asbesto, si ha escuchado dentro de la comisión. No he escuchado ningún indicio de eso. No más preguntas. Apoderado del Ministerio del Trabajo. Sí, preguntas adicionales, señora juez. Apoderada de la Personería. Sin preguntas. Representante del Ministerio Público. No tengo preguntas adicionales que hacer. Bueno, concluida entonces la declaración de la testigo, se culmina esta recepción del testimonio. Permítame un segundito. Se concluye entonces la recepción del testimonio y el despacho entonces procederá a resolver sobre la solicitud de pruebas presentada por el Ministerio Público, para lo cual de manera previa voy a otorgar el uso de la palabra al apoderado de Eternit, y seguidamente también sobre esta solicitud le va a conceder el uso de la palabra a los apoderados para que se manifiesten. Apoderado de Eternit. Bueno, gracias. Yo me iba a pronunciar sobre esa petición. Yo la coadyuvo en el entendido, obviamente, de que la información que se solicite tenga la precaución de precisar si ese caso a que la doctora Olga Cecilia se ha referido es un caso de exposición con anfíboles o con crisotilo, porque lo que la testigo ha mencionado, de lo que no tiene mucho recuerdo, evidentemente se trata de un caso de una persona que estuvo expuesta con anfíboles, sustancia que en Eternit no se utiliza hace más de 30 años. De manera que a mí me parece que la prueba es pertinente y que obviamente pues sería bueno que en el oficio respectivo se le permita a Eternit pronunciarse sobre este tema para que haya claridad, porque repito, yo informo al despacho que no se trata de una persona que haya sido expuesta al crisotilo recientemente, sino que a lo mejor se trató de una situación
de la exposición con anfíboles y para la época en que se fabricaban tuberías, cosa que no se hacen en Eternidad hace ya mucho tiempo. Apoderada Bricolza tiene el uso de la palabra. Esta defensa no tiene reparo en, si bien lo tiene el despacho, decretar las pruebas, entonces coadyuva la petición si el despacho lo considera pertinente. Apoderado del Ministerio del Trabajo. Coadyuvo la petición del Ministerio Público. Apoderada la Personería. En el mismo sentido, coadyuvo la petición. Bueno, y por considerarlo pertinente, atendiendo lo previsto en el artículo 170 del Código General del Proceso y 213 del CEPACA, el despacho decretará la siguiente prueba. En primer lugar, por secretaría se ordenará emitir oficio al representante de la ARL Bolívar a fin de que en el término de 5 días llegue a este despacho copia de las estadísticas de accidentalidad y riesgo en relación con Eternit desde la fecha de su afiliación hasta el día de hoy. Segundo, a efectos de verificar un posible caso de exposición relacionado con el asbesto, también se le concede por secretaría emítase oficio al representante de la ARL Bolívar para que remita copia de la documentación del caso del trabajador que presentó problemas o una enfermedad de mesotelomia, a efectos de que remita la documentación relacionada con este trabajador y que en ella precise, si es del caso, las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que esta enfermedad se trató y cuáles fueron sus orígenes. Esta decisión se notifica en estrados. Señorías, solicito respetuosamente adicionar ese decreto con base en lo que le manifesté para que también se alleguen los resultados de las inspecciones que se hayan efectuado sobre la empresa, sobre las 3 empresas desde la afiliación hasta la fecha de hoy. Atendiendo la manifestación del Ministerio Público, entonces el despacho adiciona la decisión anterior en el sentido de otorgar más bien, de ordenar que por secretaría se emita oficio dirigido al representante legal de ARL Bolívar a efectos de que remita copia de los resultados o de las actas que se levanten en relación con las visitas que se efectuaron a Eternit desde el día de su afiliación y hasta la fecha, específicamente con el material del crisotilo. Esta decisión se notifica en estrados. Bueno, no siendo otro el objeto de esta diligencia, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron. ¿Quiere? No, eso se encarga Secretaría. Nosotros remitimos específicamente al representante legal de ARL, de la ARL Bolívar. Entonces, repito, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, siendo la 1 de la tarde. De hoy, 8 de septiembre de 2017, se deja constancia que las decisiones proferidas en esta audiencia fueron notificadas en estrados. Asimismo, se deja constancia que el audio y el video hacen parte integral del acta, la cual contiene un resumen de la misma. Muchas gracias.